Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Los aminoácidos se combinan en una reacción de concentración entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Esos dos residuos de aminoácidos forman un dipéptido. La estructura general de un aminoácido se establece por un carbono central, unida a un grupo carboxilo y a un grupo amino, y un hidrógeno y una cadena lateral que es representada por la letra R. Las proteínas tienen múltiples niveles de estructura. La básica es la estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es simplemente el orden de sus aminoácidos. Por convención, el orden de escritura es siempre desde el grupo amino terminal hasta el carboxilo final. Como podemos observar, tenemos un ejemplo que sería la primaria de la insulina. Consta de dos cadenas enlazadas por puentes disulfuro entre las citeínas. La siguiente es la estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta espacialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas encontradas en las proteínas que permiten clasificarlas en dos tipos: hélice alfa y lámina beta. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en tres dimensiones de la cadena polipeptídica. La hexoquinasa, que se usa como icono en esta página, es una estructura tridimensional completa. La cuarta y última estructura es la que está presente si hay más de una cadena polipeptídica, con varias cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria representa su interconexión y organización. En esta imagen podemos observar que es la hemoglobina, una proteína con 4 polipeptídicos, 2 alfa globinas y 2 beta globinas. Continuando con el tema de las proteínas, ahora les voy a hablar de lo que es la desnaturalización de las mismas. Para esto primero tenemos que saber que químicamente las proteínas son más reactivas que los hidratos de carbono y los lípidos. Las proteínas constan de tres estructuras: estructura primaria, secundaria y terciaria. La estructura primaria permanece siempre estable, mientras que la secundaria y la terciaria son las que permanecen inestables. Es decir, estas reaccionan frente a medios ácidos, frente a temperaturas altas y bajas, al agregarles sales o al agregar un esfuerzo mecánico, como es el batido. A esta inestabilidad o a esta destrucción de las estructuras tanto secundaria como terciaria vamos a denominar lo que es la desnaturalización de las proteínas. Eso sí, siempre y cuando el enlace péptico no se rompa. Además, también tenemos que decir que la desnaturalización de las proteínas es siempre una transformación beneficiosa, excepto cuando existe la pérdida de inmunoglobulina o la pérdida de enzimas. Por ejemplo, la proteína globular del huevo y las enzimas son no resistentes frente al calor, mientras que la caseína es resistente al hervido. Otros ejemplos de lo que es la desnaturalización de las proteínas es al agregarle limón a un pescado o también al rostizar un pollo. Esto es beneficioso siempre y cuando no se pierda el valor nutricional de los alimentos, sino que mejor se potabilice, como puede ser aumente la presencia de aminoácidos. Además también, dentro de la desnaturalización de las proteínas, también vamos a decir que estas al reaccionar frente a medios ácidos o temperaturas altas y bajas, como lo vamos a comprobar nuevamente con un experimento, va a producir que como que se parta y se disuelva. Entonces, también decimos que esta desnaturalización de las proteínas es la base para lo que es la destrucción de microorganismos, la destrucción de toxinas y también de algunas enzimas que se encuentran presentes en los alimentos. Entonces vamos a demostrar lo mismo, para lo cual tenemos una clara de huevo en cada recipiente, tenemos un medio ácido como es el limón y una temperatura alta como es un agua hirviendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es con el medio ácido. Tenemos la clara de huevo y vamos a agregarle un poquito de limón.
Vamos a observar cómo comienza a descomponerse las estructuras, como decía, secundaria y terciaria de la proteína. Como podemos ver, ya se forma un poco de grumos. Al agregar más limón se va a evidenciar con más notoriedad. Como podemos ver, tenemos una parte más densa dentro de nuestra clara de huevo. Estas son la cadena secundaria y la terciaria que se han desnaturalizado, es decir, se han roto. Y tenemos la desnaturalización de lo que es las proteínas dentro de un medio ácido. Ahora vamos a verlo dentro de un medio de una temperatura alta. De igual manera, podemos ver que rápidamente reacciona las cadenas secundaria y terciaria. Y tenemos igual la parte más densa, que es de esas partes blancas que se pueden evidenciar. Con esto comprobamos, como decíamos, la desnaturalización de las proteínas. La reacción Miller es la modificación proteínica que se produce por el cambio químico de los aminoácidos, es decir, la caramelización de los alimentos, o la reacción que produce el calor hacia la carne en el proceso de cocción, lo que da un color café. No.